Bienvenidos a otro video de Tina High Group. Hoy en EFI Week 2021, presentando ciencia en real estate, negocios en el nuevo orden mundial y post pandemia. ¿Por qué Miami? Ya te lo contamos. Mi nombre es Tina High, nací en Argentina, soy maestro mayor de obras, recibida en 1983, arquitecta, recibida en la Universidad de Buenos Aires en 1989, licenciada en Real Estate Broker y profesora de Real Estate en el estado de Florida. Soy especialista en inversores extranjeros, en subastas, en foreclosure, short sale, oportunidades de negocios, y dedicándome a esta actividad desde forma ininterrumpida desde 1983. Y mi pasión, por supuesto, real estate y arquitectura. Todas las preguntas que tengan se van a responder directamente vía WhatsApp cuando finalice el video al +1-786-308-0849. Pueden también enviarme mensajes por Instagram a Tina High Miami Realty Business o por Facebook en Arch Tina High Miami Realty. En esta pandemia cambiaron las reglas, consecuencias de la pandemia, estímulos del gobierno, impresión de dólares, la Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, prestando a cero interés bancario, la falta de materiales en el mercado, la incidencia del trabajo remoto, la suba y baja del petróleo, los retiros voluntarios, la crisis de los camioneros, chips, microprocesadores, containers y como todo esto incide en real estate hoy. Comencemos específicamente con los temas. En el año 2019, Estados Unidos experimentaba un crecimiento muy positivo. El índice de precios al consumidor se situaba en valores aceptables y en esta etapa la estrategia usada en real estate fue la de compra de propiedades, específicamente oportunidades aisladas, como ventas rápidas por divorcios, disolución de compañías. Estas podrían ser directamente foreclosures, subastas o compras directas en situaciones previas a estos estados. Luego se reparaban y se colocaban en el mercado para su venta rápida. En el momento de esplendor de la economía, en la cima, las ventas de las propiedades obtenidas en la crisis subprime generaron las mejores ganancias. Las compañías multinacionales, los millonarios, veían también sus frutos. Al llegar la pandemia, la incertidumbre y el confinamiento generó la inseguridad en el rumbo a seguir y desde médicos, pasando por políticos, economistas, ninguno daba un pronóstico certero de algo que era desconocido para la humanidad. Un año de elecciones sumó más inestabilidad. Poco a poco convivimos con el encierro, el temor a perder las viviendas, ya sea por el no pago de la renta o por el no pago de la hipoteca. Muchos pensábamos que el fenómeno de la burbuja del 2008 se repetía. Teníamos el escenario preparado para trabajar en ese contexto. Fueron efectivas en la crisis de la subprime, pero no fue así. No llegaron nunca las subastas masivas, no llegaron los foreclosures ni los short sales. Lentamente el gobierno comenzó a estimular la economía y la Fed prestaba dinero a cero interés para motivar a los ahorristas a sacar el dinero de los bancos e invertir en activos. El primer estímulo bajo la administración del presidente Trump permitió el primer paso a este plan. Luego, con la administración del presidente Biden, los cheques llegaban a cada hogar, a cada pequeño emprendedor, se protegieron a los inquilinos que no concurrían a trabajar y que no tenían dinero para pagar las rentas. Y a los que no pudieron pagar sus hipotecas, el forbearance les trajo alivio al poder pagarlas luego del vencimiento. Forbearance, moratoria y lockdown dieron el primer paso para que la economía no repita la crisis que muchos pronosticaban. Ya el trabajo remoto instalado en aquellos que les permitía la posición laboral y en transición para aquellos que más adelante volverían a trabajar de forma presencial, las entidades en plena adaptación no trabajaban al 100%. Las escuelas
cerradas, adultos mayores que se retiraban en muchos casos con sus familias, los estímulos masivos no dejaron que la economía deje de moverse. Tanto el trabajo remoto como la vida en ese aislamiento llevó a los consumidores a dejar las costumbres habituales de almorzar y cenar afuera. Los cafés, los lugares de comidas rápidas ya no tenían clientes. Estos trabajaban desde sus hogares. Los eventos populares, nacionales o internacionales fueron limitados. El turismo fue la industria más afectada. Fue uno de los momentos de más ahorros históricamente en Estados Unidos. Este dinero se canalizó en compras en línea. Compraban componentes electrónicos que ahora pasaban a ser productos imprescindibles para el trabajo, la educación y también para el tiempo libre. Las familias cambiaron la ciudad por barrios en los suburbios. Las casas antiguas se cambiaron por nuevas construcciones. Las nuevas construcciones comenzaron a ser las estrellas no solo de los consumidores, sino de los bancos, que prestaban inmediatamente al saber que en caso de venta por falta de pago, una vivienda nueva en el mercado no tardaría más de 30 días en venderse. ¿Por qué? Una casa en un lote propio, no en un condominio, se pueden vender más rápido por no depender de ninguna limitación en una comunidad. Una vivienda nueva no tiene gastos de reparación hasta por lo menos 15 años. Las aplicaciones de las hipotecas llegaron a niveles récords. Las familias recurrían a préstamos bancarios para comprar su nueva casa en las periferias de las ciudades. Los apartamentos tenían demasiados riesgos por el contagio. Todo esto hizo que las viviendas unifamiliares en terrenos propios sean la mejor opción. Evitar el pago de expensas o mantenimiento para destinarlo al pago de la hipoteca fue otro factor relevante para la compra de viviendas en terreno propio. Las construcciones a cielo abierto se multiplicaron por la baja posibilidad de transmisión del virus. Las casas nuevas comenzaron a tener mayor demanda, siempre hablando en la periferia de la ciudad. Las factorías, con el transcurso del tiempo, ya no producían como antes. El contagio en un lugar cerrado tenía más probabilidades de propagación. Se desaceleró la producción. Muchas fueron clausuradas. Este fue el inicio del desabastecimiento. Esto fue la punta del iceberg del desabastecimiento sin precedentes global. Sumado a esto, la falta de chips o microprocesadores no permitieron seguir la cadena productiva en los electrodomésticos, electrónicos, automóviles y demás. Puertos cerrados por las medidas para controlar la pandemia, especialmente en China. Recordemos que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo. Hoy no estaban trabajando a niveles normales, sino siguen con algunas restricciones. Esto crea un cuello de botella en los puertos más importantes. Por ejemplo, en California, específicamente en el puerto de Los Ángeles, se puede ver estas consecuencias. Empresas como Costco, Home Depot, Walmart han llegado a extremos de fletar sus propios barcos para trasladar carga desde el Océano Pacífico hasta Estados Unidos. El presidente Biden autorizó el trabajo de 7 días a la semana y por 24 horas para aliviar estos cuellos de botella y planificar la época de Navidades, donde la demanda va a crecer. Fábricas chinas que fabricaban menos, containers que no llegaban a destino o que se acumulaban en algunos puertos y en otros faltaban. Falta de logística, y esto aumentaban todos los costos. Para ponerlo en cifras, un contenedor que salía desde China a Estados Unidos en septiembre del 2020 costaba $4.000. En septiembre del 2021 costaba $20.000. El mercado tiene una reacción en cadena y la congestión de barcos fue el primer eslabón. India, Vietnam, Bangladesh se sumaron a este problema. Recordemos que el 80% de los bienes que consumimos en todo el mundo se transporta por vía marítima. Estas noticias afectaron al comportamiento de los compradores, ya que los mismos estaban más informados que antes. Recuerden que estamos hablando
que todos estaban en su casa mirando televisión, mirando videos, aterrorizados por no tener mercadería, o sea, electrónicos, un bien básico. Hoy que tenemos pandemia sabemos que los electrónicos son fundamentales para estar en nuestro hogar. El consumidor deseaba tener en su casa un stock que le permitiera vivir en armonía y sin desabastecimiento. Aplicando la regla de la oferta y la demanda, el consumo llegó al alza de los costos. Así llegamos de manera progresiva a un 6,4% de inflación en noviembre del 2021. Hoy, y como consecuencia de esta inflación, el consumo se disparó. Luego de un periodo de encierro, muchos reflexionaron sobre sus antiguos puestos de trabajo y los riesgos en este nuevo mapa económico. Hoy los trabajadores piden salarios mejores pagos. Por ese motivo y por el aumento de precios, se teme a una inflación aún mayor. Esto terminaría en un dilema. Aumento de salarios provocaría un aumento de precios nuevamente. Las vacantes laborables fueron subiendo desde agosto del 2020, el año pasado, y hasta julio de este año, el 2021. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, existe una escasez de trabajadores. Debido al rescate de la economía en el 2020, la Fed comenzó a imprimir dinero. Se imprimió $1 por cada 2 que había en circulación. El objetivo, estimular la economía. Tanto empresas, bancos, emprendedores y trabajadores recibieron un cheque del Relief Program, apoyos para pagar rentas, hipotecas para desempleados y un mínimo de $600 semanales para los desempleados. El mismo duró aproximadamente 1 año y medio. Esto generó un hábito en los desempleados. Las personas que se quedaban en sus casas por el cuidado de sus hijos o lo de sus padres, y esto generó una disyuntiva: menos trabajadores para una demanda creciente. Ya no teníamos más provisiones en los depósitos y esto repercutía más en preocupación por el desabastecimiento. Los servicios como restaurantes, cafés, Uber y demás no están disponibles según la demanda. Había muy poca gente para cubrir una gran demanda. Por ejemplo, hablando de McDonald's, subió sus salarios. Amazon ofreció un bono de $4.000 para cada nuevo puesto cubierto. En New Jersey se le pagaban $500 a cada persona que lograba conseguir un trabajo. Y en septiembre del 2021 se eliminaron estos estímulos. La mayoría de los trabajadores recibieron un salario mínimo. Este salario mínimo es de 7,25 horas a nivel federal. Hoy, en 2021. Esto varía en cada estado. Por ejemplo, en Florida es de 8,56 por hora. Hay que considerar que en cada estado el costo de vida no es igual. Quizás se acompaña con el costo de vida del salario con el costo del salario en sí. Por ejemplo, si multiplicamos 8,56, que es lo que cobra un mínimo por hora por 40 horas semanales, vamos a tener un sueldo de 1.370 aproximadamente. Si los empleadores aumentan los sueldos, en consecuencia, tienen que aumentar los productos. Si los empleados tienen más dinero, gastan más. Entonces, tenemos la ecuación perfecta de mayor consumo con aumento de productos que van a generar más inflación. Hoy estamos en una tendencia a la baja progresiva de estas vacantes. Aquellos que están preparados para un trabajo remoto están posicionados en mejores retribuciones. Pero el punto más conflictivo es el trabajador que tiene que trabajar en puestos determinados y en muchos casos en contacto con público y con salarios mínimos. Los trabajadores remotos eligen junto a sus familias vivir en estados más amigables, estados con menos impuestos, con mejores condiciones de vida, costos de vida. Emigran del norte de Estados Unidos al sur por la pandemia. Florida, específicamente el condado de Miami-Dade, fue uno de los mejores posicionados en la elección no solo de familias,
sino de tecnología, negocios y mucho más. En septiembre del 2020 anunciábamos que se estaban trasladando 1.000 personas por día para quedarse a vivir como residentes del estado de Florida. Pero mucho antes, esa cifra en los años 2018-2019, veíamos una migración constante interna desde otros estados del norte y del oeste hacia Florida. Ya estábamos preparados para ofrecerle a esas personas casas nuevas y terrenos propios. En ese momento fue el boom para aprovechar esas ventas. Los valores no se habían disparado como ahora. Ahora ya los valores están en subida, pero no tienen techo. Para el inversor, Florida seguía siendo uno de los estados amigables que tienen beneficios en procesos como eviction o desalojos de viviendas, property taxes o impuestos a la propiedad y contratos de renta que permiten más flexibilidad al propietario que en otros estados. Los experimenté de forma personal porque pude realizar todos los evictions o desalojos en el condado de Miami-Dade en plena pandemia. Florida está posicionada en el puesto número 6 con la tasa impositiva más baja y con 0 state tax. Esa es una muy buena noticia y por eso la gente se traslada a Florida. El Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, los Alpes suizos, todos los años dio la apertura al nuevo orden mundial. Estamos entrando en la cuarta revolución industrial, según Klaus Schwab, el líder del Foro Económico Mundial. Esta revolución industrial que tendrá como elementos clave la robotización, la inteligencia artificial, algoritmos, automatización industrial y a la comunicación entre máquinas y las fuentes de energía renovable. Debido a la pandemia, esto se va a acelerar y esta dejó claro que el uso de combustibles no renovables y dañinos al medio ambiente, la mala organización de la medicina y la salud, el mal manejo de esta crisis abre la oportunidad de reiniciar la economía. No será de un día para otro, estaremos en un proceso. Es por eso que lo vamos a analizar para aprovechar este proceso para invertir inteligentemente. Los puntos a resolver van a ser la desigualdad económica. Los ricos se volvieron más ricos en el 2020. Subieron su riqueza aproximadamente un 77% promedio, mientras que las clases trabajadoras sufren porque se vuelven cada vez más pobres. Nuestra estrategia de inversión aquí es cubrir ese nicho con propiedades de rentabilidad, enfocados en planes de gobierno que pagan directo al propietario. También en compras de lotes que son resguardos contra la inflación que hablamos anteriormente. El plan fiscal será ajustado a los que más tienen, más pagan, a los multimillonarios, no a los pequeños inversionistas. Los estímulos crearon deuda del gobierno y esto se debe pagar con estos impuestos a los ricos. El otro punto va a ser la energía renovable. Biden presentó un proyecto de 3 trillones para invertir en infraestructura y educación y para golpear el cambio climático. Especialmente Florida recibirá un presupuesto de los más importantes. Se facilitará y emitirán créditos para todos aquellos que ayuden a frenar el cambio climático. La estrategia: hacer viviendas que colaboren con la energía solar. Y esto ya lo venimos diciendo y repitiendo desde el año 2017, que es fundamental implementar paneles solares que son beneficiados con descuentos y créditos. Remodelar las viviendas aplicando estos materiales también, todos con energía solar. La tierra como resguardo de capital ante la inflación. ¿Sabían que Bill Gates es el terrateniente que más tierras tiene en Estados Unidos? ¿Saben por qué invierte en tierras agrícolas? La tierra es un activo de alta calidad que rinde resultados reales y que tienen un ciclo de vida muy largo. Son inversiones de muy bajo riesgo y siempre se capitalizan.
si son bien analizadas, por supuesto. Las tierras dan mejores capitalizaciones que la bolsa y necesitan menos atención. Los bienes raíces siempre son un resguardo de la inflación y estamos hablando hoy en un contexto de inflación. Si se sigue con la misma impresión de dólares, tener tierra es la mejor opción y con los menores gastos. Ahora vamos a pasar a los casos de éxito. Aquí les muestro cómo la tierra no deja de ser una de las mejores opciones, pese a que no fueron compradas en un periodo inflacionario, dejaron importantes capitalizaciones. Claros ejemplos son lotes como en la pequeña Haití, en donde se proyectan edificios y un centro temático tecnológico de Miami. Este caso particular, un lote ubicado en la calle 56, específicamente está en 120 Northeast 56 Street, Miami, Florida 33137, comprado en el año 2017 a $250,000 y hoy listado a $1 millón. Y el próximo caso, que es el folio 30 6007 004 0160, comprado en el año 2016 a $18,200 y hoy listado a $150,000. Folio 30 5828 000 1110 de 1 acre y cuarto y fue comprado en el año 2017 a $26,600, listado a $330,000. Todos estos datos son comprobables en el website de acceso al público del condado de Miami-Dade. Seguimos con los casos de éxito. Tenemos apartamentos como el 488 Northwest 85 Street Road, Miami, Florida, comprado en el año 2015 a $49,500 y vendido por $210,000 en el año 2021. Tenemos otro apartamento que fue comprado recientemente para darles una idea de lo que subió en este 2021 la inflación y cómo comparado con lo que se gana con un bien raíz, les traigo este ejemplo, que fue comprado en el marzo del 2021 y está ubicado en 2854 Southeast 15 Road, la unidad es la número 43 en Homestead, Florida y el zip code es 33035. Se compró a $170,000 y hoy los comparables están a $250,000. Estos casos de éxito se deben a un análisis minucioso de la zona, la propiedad, el ciclo económico, las variables, la data, las tendencias, los proyectos cercanos, y esta investigación y trayectoria no es una improvisación. Es muy importante la especialización de una zona, la experiencia durante muchos años del profesional que la hace. Estos resultados no son producto de un ensayar con el cliente, es el resultado de estudiar profundamente y la dedicación constante en una zona específica. Analizar caso por caso, no dejar nada librado al azar. Hoy, entrando en el 2022, los nichos a recomendar son lotes, casas nuevas en lotes propios y esperar a ver las nuevas tendencias que nos traerá el 2022. Desde ya, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestras redes, en Instagram, Tina Hyde Miami Realty Business, en Instagram, Tina Hyde Miami Realty Business, en Facebook, Arch Tina Hyde Miami Realty, en Facebook, Arch Tina Hyde Miami Realty, y se pueden suscribir a nuestro canal con el mayor contenido y entrenamiento en real estate de Tina Hyde Group, y pueden enviarme sus opiniones a mi celular particular por WhatsApp al +1 786 308 0849. Desde ya, muchísimas gracias.